presidente de la Federación Nacional de Filósofos, Nicolás Anet, que nos viene a presentar el día de hoy su conferencia Fundamentos, el concepto de la libertad a través del pensamiento filosófico. Adelante, Nico. Gracias, Arlet. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Comentarles que el título de conferencias pues es un poco pretencioso, pero quisimos darle un poquito de formalidad a este asunto. Agradecer sobre todo a nuestros asociados en todo el país, a todas las federaciones que nos siguen, a la Sociedad Mexicana de Filosofía, desde luego, por su apoyo, a todas las personas que han hecho posible esta serie de pláticas. Pues bien, comenzamos. Para nosotros es un honor poder empezar un nuevo ciclo de pláticas por parte de FENAFIL. El tema que ahora nos trae es el tema de la libertad. Consideramos que es uno de los temas que ha traído pues más reflexión al pensamiento filosófico desde mucho antes de que el pensamiento filosófico fuera sistematizado. Bien, precisamente de eso trata la plática, sobre el camino que se ha seguido acerca del concepto de libertad, los alcances que se han propuesto y las relaciones sociales o causales que se han derivado de él. En Santo Tomás, en comentario a la ética Nicomaco, o en comentario al filósofo, viene un párrafo que a mi juicio puede inscribirse como el problema de la libertad, ¿no? Dice, lo voluntario es lo que tiene su principio de acción en el sujeto, en cuyo poder está el realizarlo conociendo las circunstancias. Yo creo que todo acto libre tiene que tener estas dos cualidades. Debe ser conocido y querido. Bien, para comenzar, la libertad y el desarrollo del ser humano son condiciones inseparables irremisiblemente. Esto lo demuestra la historia, en tanto que el concepto de libertad es asumido fácticamente, condiciona desde el primer ser humano su existencia y viabilidad como especie. Y es por la naturaleza propia de la especie que dota esta de una fortaleza que supera con creces cualquier contingencia. De suyo pudiéramos decir que el surgimiento del ser humano y la supervivencia del ser humano es causa o causado precisamente por el juicio liberal o el juicio de la libertad. Me remito aquí a ese robo a ese robo que hace Aquiles del fuego a Zeus y que se lo regala a los humanos. En ese juicio se inscribe la razón, y la razón es lo propio del acto de la libertad, y es, yo creo que la condición más íntima que ha hecho que la humanidad en este momento llegue al desarrollo que ha tenido. Entonces, la libertad es transversal al ser humano. El hombre dotado de facultades únicas, intelecto y voluntad, queda al arbitrio de sus propias decisiones en el plexo existencial, con el cual sella todo su quehacer y condiciona de manera efectiva toda suerte de operación. La historia da muestras de la importancia de este tema a lo largo del tiempo en cada asentamiento humano. No importa dónde se haga un estudio sobre la libertad en el ser humano, en todas las culturas y en todos los tiempos se deja claro el sello
del actuar libre. Los indicios son muy variados en las diferentes culturas y tradiciones. Sin embargo, en todas ellas encontramos un sustrato, como una marca de agua en el papel impreso, que nos deja entrever la preocupación por dar una respuesta al quehacer humano que netamente se diferencia de cualquier otra especie. Tal vez en los comienzos de las sociedades humanas, la reflexión sobre la libertad era un sobrante al que no se buscaba una explicación, porque las condiciones propias de la subsistencia y la parquedad del desarrollo intelectual cohabitaban. No era necesario preguntarse el por qué hacemos lo que hacemos, pero de suyo, el hacer y el hacer que hacemos daba muestra de una gran diferencia entre todas las demás especies que habitaban. Ahí donde todo parecería azar y necesidad, se gestaba la toma de decisiones para elegir lo más provechoso, lo más benéfico y lo más duradero. ¿Y qué otra cosa puede ser la libertad sino esto? La reflexión sobre el tema alcanza transversalmente toda actividad y toda sociedad organizada, desde las antiguas tradiciones míticas, pasando por el análisis metodológico y sistemático del pensamiento, la religión y hoy en nuestros días un producto o solo un producto de la doxa platónica o de la opinionitis, como más al rato veremos. Arranquemos pues en este itinerario sobre la libertad. El pensamiento mítico en Oriente se arroga una fuerte tradición, la predestinación o la libertad, un dilema a tratar entre la mágica figura de los dioses libres y el destino del ser humano subyugado a sus caprichos. Es sin duda una libertad muy singular la que encontramos ligada necesariamente al devenir de la naturaleza y a la voluntad de los dioses. Desde tiempos muy remotos, la libertad se ha tratado de sistematizar, regulando de alguna manera sus alcances. Ya en el Código de Hammurabi aparecen lineamientos sobre las conductas y las posesiones a las que se puede y debe acceder la persona según casta, origen y sexo. Dependiendo del sexo, dependiendo de la casta, dependiendo del origen, la libertad era acotada hacia precisamente o restringida hacia esas condiciones. Se norma la conducta ante los demás y se prescriben los límites de algunos actos íntimos. Esto es muy importante porque en el Código de Hammurabi la libertad no es solo una expresión extrínseca, sino una expresión intrínseca. Ya se norma la conducta particular en la intimidad y se norma la conducta social. También encontramos la libertad enmarcada en creencias casi tan antiguas como la misma historia del ser humano. En el zoroastrismo es un buen ejemplo de ellas. En sus textos refiere que en la intimidad de las decisiones personales ya se evoca la filiación hacia el bien, aceptando a Ahura Mazda o el espíritu maligno de Airaham. Esta dicotomía de deidades pone en juego la libertad o el libre arbitrio, ligado íntimamente a la trascendencia espiritual. En el zoroastrismo, el bien y el mal se encuentran ya como una obligada decisión, como una obligada decisión libre para encontrar el sentido de trascendencia que regula en todo caso nuestro quehacer. El Lejano Oriente tiene dos modelos fundamentales de códigos para regular el comportamiento, el taoísmo y el confucianismo. Ambos proponen la regulación de las pasiones desde la intimidad personal,
dominando la anarquía de las sensaciones corpóreas, sometiéndose a una especie de armonía con el orden natural del universo, donde el devenir solamente es un flujo de integración libre o un camino allanado para la consonancia universal. La libertad es consonancia de cuerpo y alma. Por tanto, encontramos en cada cultura en la antigüedad un cúmulo de matices en torno a la libertad y subsumido en estos una realidad subyacente a los principios que tiempo más tarde y allende el método van a alcanzar una sistematización producto del esfuerzo racional. Así es que se llega al pueblo helénico que arrastra el mito politeísta y una concepción polisémica de la libertad. Los helenos, todos creemos o todos consideramos de repente a los griegos como un modelo muy, como un modelo muy acabado, como un pensamiento muy crítico, como una reflexión muy perfecta. Sin embargo, no es del todo cierto. El pueblo helénico traía una serie de tradiciones que difícilmente se sustraían de ellas. Y estaba arraigado en todos los sentidos, de tal modo que la fatalidad es curso regular de la vida y de las grandes empresas. La libertad es la que los dioses prodigan. Este fatalismo que encontramos muy bien expresado en la tragedia de Edipo, que yo creo que todos conocemos, es precisamente el que hagas lo que hagas, la fatalidad te alcanza. Y de hecho, en las costumbres que se siguen sobre el templo, en las pitonisas o en las adivinas, cada vez que se iba a tener una gran empresa o cada vez que se iba a liberar una batalla, se acudía al templo de las pitonisas para leer el destino. Y digo bien, para leer el destino, porque las pitonisas de suyo sabían lo que iba a acontecer. Había ciertos ritos, pero lo importante es que la libertad no era una libertad total, sino que era una libertad condicionada. Entonces, esta libertad en el pueblo griego y pues salir de este pensamiento, pues es uno de los grandes avances o de los grandes aportes. En el pueblo heleno, el orfismo, el pitagorismo, los grandes relatos como la Odisea y la fatalidad de Edipo nos muestran al pueblo más ilustrado de su tiempo sin una clara visión de la libertad. Y desde ahí surge la razón que piensa y reflexiona sobre la libertad, sus causas y sus alcances. Tres grandes filósofos dan cuenta de este particular fenómeno al que solo está invitado el ser humano. Cuando estoy hablando de al que solo está invitado el ser humano, estoy hablando de la persona. Estoy hablando de la persona humana y pudiera hablar de la persona angélica y pudiera hablar de la persona de Dios. Pero en esta ocasión estamos hablando de la persona humana, del ser humano, del único ser que por sus facultades, goza de libertad. En el pensamiento socrático se trasciende la materialidad de la libertad, las barreras físicas y las restricciones impuestas del quehacer social. Para Sócrates, el nicho propio de la libertad es el interior de la persona, a la que dota de autonomía en tanto ejerce sin más restricciones su voluntad.
informada desde luego por el entendimiento que vislumbra la finalidad del acto, en tanto reporta estabilidad para sí como virtud y para la polis en el carácter estable del individuo. En suma, la eleuteria griega atiende la libertad social del individuo, la cual garantiza desde el entorno social el pleno desarrollo libre de los ciudadanos y genera las condiciones para una introspección sobre sus actos y el juicio natural sobre la conveniencia de los mismos. Sin embargo, aquí cabe una pregunta. ¿Se da la ética sin libertad? ¿Qué acaso no solo se responde al acto libre en la valoración ética? Sócrates, considerado el padre de la ética, pone el énfasis en el sentido moral de la libertad, aquello que de suyo conviene al hombre virtuoso. Estima que las virtudes son el marco referencial para la libertad, sobre todo la prudencia como virtud intelectiva y práctica que se asimila en la congruencia personal y social, con el objeto de un solo comportamiento en la intimidad y ante los demás. Queda pues expuesto el decoro. La libertad es el ropaje que elige la dignidad para llegar a un verdadero ser humano. De su libertad. En el diálogo platónico sobre la apología de Sócrates, en el que fiel a su pensamiento y convicciones, decide libérrimamente ser fiel a la sentencia y cumplirla con la gracia de quien se sabe libre de toda culpa y ciudadano ejemplar. Hay que recordar que a Sócrates se le propone obtener la libertad de manera fraudulenta, se le propone escapar, se le propone el exilio comprando a los guardias para salir de la prisión. Se le proponen algunas de esas soluciones y Sócrates, fiel a su determinación y fiel a sus propios principios y fiel a su libertad de acción, decide que la muerte no es un escape, decide que la muerte es el ejemplo más digno sobre la libertad. Elige la trascendencia. Bien, este es Sócrates en el plano de la libertad. Para Platón se avanza un peldaño más en el tema de la libertad. Para él la libertad no tiene sentido si la razón no es itinerario que conduce al bien. El alma es lo verdaderamente libre y tiene por objeto el dominio de las pasiones y deseos inferiores. En primer lugar, la verdadera libertad solo se alcanza cuando el alma racional prevalece sobre la parte irascible y concupiscible. La sabiduría que imprime como gobierno de la voluntad es lo propio de la virtud, en la que justicia, templanza, fortaleza quedan al amparo de la prudencia, garante del juicio natural que busca el bien común. Aún más profundo nos resulta el encuentro del concepto de libertad en Aristóteles, aunque no se haya tratado en un apartado específico de su obra. La acción deliberativa o acto propio de la libertad, según relata el Astagirita, da cuenta de dos potencias netamente humanas y que hacen una clara distinción de la especie. Solo quien posee inteligencia para deliberar sobre la bondad o la conveniencia de un objeto puede dirigir su mirada de manera preferente, convocando a la voluntad a la acción y con ella a todo el cuerpo. La libertad es tratado bajo la premisa de que no exista coerción física o económica. Y yo agregaría ahora al estudio aristotélico la coerción
mediática, la coerción de los medios o de la publicidad o de los más media. El hombre libre es quien se basta a sí mismo y de la misma manera gobierna sus impulsos, quedando al imperio de la razón. Por ello, en Aristóteles la voluntad racional está intrínsecamente ligada al acto propio del hombre libre, capaz de elegir y actuar bajo ciertos principios, sustituyendo el impulso ciego del instinto animal. En la ética Nicómaco, la virtud ética es el eje primordial para alcanzar la plenitud existencial, al amparo siempre de las virtudes ya no éticas. Para él, la felicidad es el término de la acción humana. Por ello, por aquello que todo paso de la potencia al acto cobra sentido. Es la causa final a la que la libertad se apega con firme determinación. Libertad y determinación se explicitan en las jerarquías del ser. La libertad solo es un medio para determinar al ser a su felicidad. El ser humano está determinado totalmente a la felicidad y está indeterminados a los medios para llegar a ella. La libertad exige un grado de determinación y exige un grado de deliberación. Es un juicio. El juicio deliberativo es propio de la libertad. La fuerte influencia que el helenismo ejerce sobre los primeros padres apologetas es decisiva para marcar una línea de investigación desde los grandes aportes que trae el cristianismo a las primeras comunidades filosóficas cristianas. Por ejemplo, citaremos a Plotino, que siguiendo a Platón en algunas de sus ideas que apoyaban el nuevo desarrollo de la filosofía cristiana. Para él, la libertad no se entiende sin la unión y purificación del hombre en su camino de ascensión y religación con el uno, que es el principio supremo y fuente de toda realidad. La creación como acto libérrimo por antonomasia del ser, la creación como acto libérrimo por antonomasia del ser, que verdaderamente es libertad, y su acto refleja la bondad en la que cada ser busca fuera de su participación libre el encuentro en la contemplación divina. Otro grande del pensamiento filosófico y que por su originalidad y profundidad queda siempre en el análisis de cualquier tema filosófico, sin duda es San Agustín. Para San Agustín, la libertad es algo que afecta al hombre desde su más profunda intimidad, que nace de su condición espiritual como signo de la imagen de Dios ante el hombre. La libertad no es un valor absoluto, es solo un medio para alcanzar el fin propio del hombre que radica en el ser supremo de Dios, que sola y plenamente puede, por la gracia, transitar en la virtud. Diferencia dos niveles de la libertad: la que se inclina a buscar el bien de modo natural, que le permita alcanzar la felicidad terrenal, conocido como libre albedrío y considerado capacidad de elección de medios. El segundo nivel es porque el hombre no solo quiere ser feliz, además quiere ser pleno y busca el sumo bien. Aquí surge la verdadera libertad como inclinación de la naturaleza humana para superar el pecado por medio de la gracia. El hombre en la gracia ejerce su plena libertad. La libertad para San Agustín es solamente un diálogo entre el hombre y Dios, que ha querido comunicar el bien a los hombres de recta voluntad. Así, el concepto de libertad en la escolástica recorre una pléyade de grandes pensadores: San Gregorio de
de Niceno, San Anselmo, San Juan Damasceno, San Alberto Magno, etc. Entre los más destacados citaremos a Santo Tomás de Aquino, quien, a manera de compendiador de sus sumas, recoge con gran esmero el análisis del pensamiento tradicional. En Santo Tomás de Aquino, al igual que en Aristóteles, no hay un apartado específico para la libertad. Aquí voy a hacer un comercial. Toco muy poco el tema de Santo Tomás de Aquino, porque los invitamos a la próxima charla, próximo viernes, el concepto de libertad en Santo Tomás de Aquino, que lo expondrá mi compañero Abel Alcalá, y desarrollará plenamente el concepto de libertad en Santo Tomás de Aquino. Haciendo este anuncio, continúo. Dice, la aborda en diferentes cuestiones como en De Veritate, cuestión 21, apartado de 1 a 2, dando profundidad metafísica a la indagación sobre la libertad, sea esta como potencia o indeterminación de la voluntad respecto del objeto, respecto a su acto y respecto al orden, el fin. Para el doctor Angélico, la elección es un acto de la voluntad, aunque no absolutamente, sino en orden a la razón, porque en la elección aparece lo que es propio de la razón, es decir, comparar y preferir uno y otro, lo cual se halla en el acto de la voluntad como impreso por la razón. En la cuestión, en cuanto la razón propone a la voluntad algo, no como simplemente útil para alcanzar el fin. Este breve párrafo producto del pensamiento tomista, yo creo que resume muy bien el pensamiento sobre la libertad que se va a abordar en la próxima sesión. En el inicio de la modernidad, dejando atrás la escolástica, llegamos al inicio de la modernidad. Termina el medievo, comienza la modernidad, termina la escolástica y comienza la modernidad. El inicio de la modernidad marca el fin de la Edad Media. Se caracteriza por las grandes transformaciones en los diversos ámbitos del quehacer humano. El movimiento renacentista trae consigo una nueva postura filosófica en la que la antropología se condensa en un antropocentrismo cultural y artístico. Es puesto el énfasis en la libertad como forma de autonomía, en un intento hasta ese momento inédito, entre comillas, porque de suyo dentro de toda la escolástica el esfuerzo es arduo y sumamente intenso por encontrar precisamente esta distinción entre la criatura y el creador, esta autonomía entre la criatura y el creador, esta potencia que marca los límites de la criatura. Todo esto, si hacemos un análisis de los grandes pensadores dentro de la escolástica, vamos a hallar fundamentado muchísimo más que de lo que el pensamiento renacentista trata. Pero vamos al tema, ¿no? El movimiento renacentista trae consigo una nueva postura filosófica en la que la antropología se condensa en un antropocentrismo cultural y artístico. Es puesto el énfasis en la libertad como forma de autonomía, en un intento hasta el momento inédito de privilegiar lo humano como fin en sí y fuera del orden natural, en el que el límite es un prejuicio, una barrera artificial de la razón teocéntrica que caracterizó el periodo escolástico. En el periodo escolástico, la naturaleza
es la expresión auténtica de Dios. En la ciencia, paradójicamente, la expresión de comunicación de Dios está en la naturaleza, y el descubrimiento de la naturaleza es un diálogo con lo dado por Dios. Entonces, bien, continuamos. Autores como Michael Montaigne, por citar solo alguno, en él la libertad consiste en la expresión sin restricción, la superación de los prejuicios, el desafío de lo establecido. La libertad se resume en un proceso constante de liberación de ataduras internas y externas, de tolerancia de la conducta ajena y adaptación sin prejuicios. Virtudes y vicios conviven convenientemente en él. Todo es posible. Todo en el todo es posible de la libertad. Es un periodo de grandes cambios en el que conviven pensamientos fuertemente arraigados por la tradición. En este periodo todavía encontramos un fuerte pensamiento escolástico, aunque ya muy matizado, pero que aún conserva los grandes conceptos de la tradición escolástica y de la tradición helénica. Es un periodo de grandes cambios en el que conviven pensamientos fuertemente arraigados por la tradición con las reformas religiosas y sociales, producto del desgaste propio de gobernanzas corroídas por el poder. La libertad encuentra nuevas formas de expresión en personajes como Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Róterdam, Martín Lutero, en quien la libertad es cuasi predestinación. Siguiendo el curso de la historia encadenada por una sinergia que solo explica la comunicación libre de las ideas, que se llega al siglo de las luces. Periodo de la Ilustración, cuya característica principal es la búsqueda de las razones últimas en el conocimiento científico y la crítica a las instituciones tradicionales. Se privilegia desde luego el empirismo como método para el conocimiento fiable que busca el progreso irrestricto como forma de vida social ante lo caduco de las estructuras políticas y sociales existentes, monarquía y religión. La verdad y la bondad, fin propio de la elección libre, da paso al convencionalismo personal y social. La libertad tiene en este periodo una relevancia importante. Se trata como instrumento social para alcanzar la justicia y la igualdad social, cual utopía o quimera de posibilidades fácticas. Encontramos personajes como Voltaire y su tratado sobre la tolerancia, a Rousseau con el contrato social, a Montesquieu del espíritu de las leyes, los cuales tienen una gran influencia posterior en los siglos XVIII y XIX. Sus ideas sobre la libertad, todas las ideas, la mayoría de las ideas libertarias confluyen en las entidades sociales y en el contrato entre la cesión de la libertad personal y los representantes del poder para restringir la libertad personal en aras de la libertad social. Darán pie a grandes cambios políticos y sociales. A lo largo del periodo de la modernidad, acoge en su intimidad una serie de pensadores con las más variadas ideas sobre el concepto de libertad, desde el utilitarismo formal, el idealismo trascendental, pasando por el absoluto hegeliano, forjador del materialismo dialéctico de Karl Marx. Pensadores contemporáneos de corte existencialista aparecen en el pensamiento filosófico entre la angustia del existir
y el sinsentido de la propia existencia. Para Søren Kierkegaard, el concepto de libertad es fundamental, íntimamente ligado a la existencia, marcada por la subjetividad y la tensión de saberse criatura divina con aspiración formal hacia su creador. La angustia que produce la pasión y la redención del acto de sumisión a la voluntad divina contrasta en la persona humana en cada acto libre. Así, la desesperación surge de la conciencia de la libertad y la imposibilidad de encontrar en el amor el trascender al plano espiritual. Otro de los grandes existencialistas, Martin Heidegger, considera el ser ahí, el design, con la capacidad de trascenderse a sí mismo. El design es futuro en tanto que esencia, se actualiza en libertad que lo dota de sentido. Retoma de algún modo el planteamiento metafísico sobre la libertad como potencia de actualidad del ser. En su ensayo de la esencia de la verdad, Heidegger entiende por libertad aquello que hace posible la relación de los hombres con el ente, en tanto se compromete implicándose en el descubrimiento del mundo. La libertad alcanza y rebasa al ser en el pensamiento de Jean-Paul Sartre. El ser humano está condenado a ser libre, lo que de suyo niega la esencia humana y por tanto el individuo es aleatoriamente el constructo de su propio ser. La libertad para Sartre no es una opción, sino una necesidad. Se elige eligiendo y se elige no elegir. Para Sartre, la libertad es una condición existencial que implica y define al ser humano de manera radical. La autenticidad del individuo es la manifestación de su libertad. Bien, el pensamiento existencialista trata de volver a la intimidad de la libertad personal. Sin embargo, al no encontrar finalidad en el acto libre, finalidad trascendental en el acto libre, pues carece de sentido y termina en una aberración. En Heidegger, pues el ser y la muerte, y en Sartre, el ser y la nada. O sea, el ser que se elige para la muerte o el ser que se elige para la nada. Muchos pensadores han quedado fuera de este muy breve recorrido, muchos de ellos con aportes significativos al análisis del concepto de libertad. La disculpa adecuada es por obviedad del tiempo, puesto que cada uno de ellos merece un ensayo aparte. No queremos dejar fuera la posmodernidad. Ya transitamos desde el mito, pasamos por el periodo medieval, pasamos por el periodo helénico, pasamos por la modernidad y ahora estamos viviendo la posmodernidad. No quisiéramos dejar de tocarla. Hago otro breve espacio para invitarlos a nuestra serie de pláticas que se realizará cada viernes durante 16 semanas, en el que se abordará el quehacer humano en el ámbito de la libertad, el quehacer humano en sus múltiples dimensiones. Tocaremos la libertad desde el fondo religioso, tocaremos la libertad desde el fondo filosófico con algunos pensadores como San Agustín, Santo Tomás, el propio Kierkegaard, tocaremos el tema del derecho y la libertad, tocaremos el tema de la comunicación y la libertad, tocaremos el tema de la educación y la libertad, todos estos temas que convienen al ser humano, todos estos temas que de alguna manera están implicados en nuestra cotidianidad. Bien, la invitación queda para ustedes y voy a hacer este breve ejercicio
que de ahora en adelante yo creo que nuestros exponentes lo tendrán que tocar porque es la época que nos tocó y el análisis de todas estas pláticas es precisamente de esto que nos tocó. Bien, no quisiera dejar fuera la posmodernidad y el sinsentido que alcanza el concepto de libertad, o quizá en una mejor expresión, el concepto de libertinaje. Haciendo eco de la inteligencia artificial, diré que el concepto de libertad en la posmodernidad se redefine, porque eso es lo propio de la posmodernidad, la confusión. Posmodernidad y definición esencial o definición lógica son temas contradictorios. La subjetividad y la relatividad son la materia prima del pensamiento posmoderno. La libertad, por tanto, está abierta a la interpretación personal, tanta libertad como deseo se proponga al individuo. La libertad y deseo van a la vanguardia en la actividad humana. En la posmodernidad, la satisfacción inmediata y el goce, eximiendo de la responsabilidad que implica la toma de conciencia en el ejercicio pleno de la libertad. El hedonismo, el pansexualismo, el nihilismo, el subjetivismo, la cultura woke, la ideología de género son los temas límites de la libertad en la posmodernidad. Veamos, pues, algunas reflexiones filosóficas de la posmodernidad en el tema que hoy nos trae a esta charla. Para Guillermo Bátimo o Gianni Bátimo, la libertad es un proceso continuo de interpretación y transformación marcado por la multiplicidad de perspectivas y la ausencia de finalidad. La libertad, por tanto, carece de sentido. El marco referencial se encuentra fuera de la razón. El sentimiento es el que mueve la voluntad sometido a la pasión más fuerte. La vieja estructura del pensamiento metafísico es un lastre para la interpretación del concepto de libertad. El pensamiento débil acepta la pluralidad de interpretaciones y la falta de un fundamento sólido para el conocimiento y la acción voluntaria. El fundamento de la libertad en el nihilismo, entendiendo como la ausencia de fundamentos, es para Bátimo el paso necesario para la liberación del individuo y la apertura de nuevas oportunidades. En Paul Feyerabend, la libertad es anarquía, donde las reglas no existen y el enfoque subjetivo es igual de válido. Critica la idea de la razón, critica la idea que la razón sea la única guía válida para la vida. En Michael Foucault, la libertad no es una cualidad innata o un estado preexistente, sino una práctica y una relación con el poder. No existe una finalidad en el acto libre como una meta a alcanzar. Es el acto de poder que se ejerce. La libertad se da como el cuidado de sí en relación al otro. Es el poder que influye en la formación dinámica de la identidad. En conclusión, podemos afirmar que el concepto de libertad en la persona humana es sui generis y muy complejo por las dimensiones que alcanza. La libertad, como forma o función de las grandes facultades humanas, es sin lugar a duda una de las grandes cuestiones filosóficas que, como hemos visto a través de este recorrido, su dilucidación propone las más variadas teorías sobre la voluntad y el entendimiento humano, pasando también por las situaciones de la sentimentalidad, las emociones y el plano trascendental. Bien, con esto concluyo. Espero que haya sido clara, espero que haya tenido el tino de expresarme con suficiencia. Les agradezco. Pues empezamos con la sesión de preguntas.
Muy bien, vamos a dar unos segunditos ya que está retrasada la transmisión en vivo con la transmisión en Facebook, pero vamos a empezar con los saludos que ya tenemos por aquí registrados. Les agradecemos muchísimo el que compartan estos videos, que le den like, que nos dejen sus saludos y sus preguntas. Jesús Alberto Zavala, saludos a Nicolás Anet. Rafael Argüello, muy buen tema, felicidades. Gerardo Erwin Ramos, muy buena plática, felicidades y gracias por la exposición. Tenemos también a la doctora Silvia Adame, con seguros, con saludos para nosotros. Denme un segundito. Adolfo Villarreal, gracias por la exposición. Ever Covarrubias, saludos desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Los felicito por tratar un tema tan importante en la actualidad como es la libertad. Moza Marilú, saludos desde Saltillo. Muchas gracias, excelente plática. Rafael Delgado, saludos amigos. Ricardo del Río Vega, saludos mi estimado. Javier Camal, saludos desde Mérida. Silvia Adame, buenas noches desde Guadalajara. Felicidades a Nico por este importante tema. Aún no nos llegan las preguntas, les pedimos por favor que las escriban en el chat para poder realizarlas. Y se queden aquí en este video que próximamente subiremos a otra de nuestras redes sociales, al YouTube. Estarán disponibles también estas pláticas, así como las anteriores pláticas, el ciclo de conferencias Metafísica de la Libertad que nos proporcionó el doctor Fernando Sánchez Q. Ya se encuentran por ahí las 3 sesiones en la página de YouTube, Sociedad Filosófica de la Laguna. Ahí nos pueden encontrar. Denme un segundo, por favor. Muy bien, nos hacen una pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones acerca de la libertad en el ser humano más importantes? No sé si capto bien la pregunta, pero si se refiere como consideraciones, ¿qué es qué es lo que más cala hacia adentro del ser humano en cada acto libre? ¿O qué es lo que más cala en el ser humano en cada ejercicio de la libertad? Voy a tratar de contestarlo en algunas palabras con un sentido aristotélico. Yo voy a poner un ejemplo, o sea, la virtud o el virtuosismo es, yo creo, que lo propio de la libertad. Esta va a ser una de las pláticas. ¿Es la libertad una virtud? ¿O es la libertad un hábito? Uno de los compañeros tocará el tema y lo ampliará desde luego. Yo en este momento lo único que voy a referir es que para ser un atleta de alto rendimiento se necesita la práctica constante, el ejercicio constante sobre la actividad que se trata de perfeccionar. Yo creo que el ejercicio de la libertad como juicio práctico, porque la libertad es un juicio práctico, o sea, es producto de la prudencia. La prudencia tiene múltiples partes potenciales y todo juicio, o sea, todo acto libre, aunque pareciera automático, goza de 12 pasos.
o sea, que es un análisis sobre los medios, un análisis sobre la finalidad de los medios, un análisis sobre el alcance de los medios, un análisis sobre el alcance del acto voluntario y de la moción. O sea, esto está muy bien explicitado en el acto voluntario. Aquel que ejercita el acto voluntario con prudencia, aquel que se somete al escrutinio de la razón y que lo hace por hábito o lo hace habitualmente, es la persona que va a tener un juicio muchísimo más prudente sobre el ejercicio de la libertad. ¿Qué es esto? Las consecuencias del acto. O sea, todos somos responsables del acto. Yo aquí no hablé de la responsabilidad. En todo el tema que traté no hablé de la responsabilidad porque es uno de los temas que vamos a tratar dentro de este ciclo. Libertad y responsabilidad. Todo acto libre exige una responsabilidad. Al menos le exigía hasta la posmodernidad, donde al parecer la responsabilidad se ha extinguido del acto libre y voluntario. Entonces, en ese sentido, tratando de responder a la pregunta, precisamente todo el acto virtuoso, toda elección virtuosa, nos lleva a una mejor naturaleza sobre nuestra propia participación en el ser. Lo voy a definir rápidamente. La naturaleza humana es una segunda forma de ser. Es una forma de ser querida y expresada en nuestro carácter o en la repetición del acto libre y voluntario. O sea, nosotros trascendemos hacia las demás personas o nos comunicamos con las demás personas precisamente en el ejercicio de cada uno de nuestros actos libres. Y nos damos a conocer, o sea, manifestamos nuestra intimidad precisamente a través de el que se conozca a través de nuestro acto libre. Y en ese sentido, la libertad es la única que en su propio ejercicio pues nos brinda la posibilidad de esta segunda naturaleza, que es la naturaleza humana. No sé si con ello queda la respuesta dada. Gracias. Tenemos para acá más saludos y comentarios. Lorena Alicia Ramírez, gracias por compartir verdadera definición y personajes congruentes en la filosofía. Iván Duarte en Noticias Mérida, excelente tema. Nos ponen aquí una pregunta de Raúl López Pacheco. La cultura woke y este posmodernismo que nos comenta ha relativizado todo, incluso la definición de libertad. Pero entonces, ¿cuál sería un argumento para decir que hay un concepto único o qué sería lo ideal? Gracias por la información. Bien. Primero, decir y dejar claro que hay una polisemia o una semántica muy amplia sobre el concepto de libertad y que la solución que se propone desde la filosofía realista es la analogía. El concepto de libertad es análogo. ¿Qué significa? Que es en parte igual y en parte diferente y se explicita en la acción. No es lo mismo la libertad de acción o la libertad de tránsito o la libertad de expresión que la libertad de conciencia. Pero todas ellas están sumidas en la elección. Y la elección implica el juicio previo. O sea, la voluntad es el juicio racional. Es lo movido por el juicio racional. En la cultura woke, en el posmodernismo, en la subjetividad, este juicio racional está, si no impedido, sí nublado por las condiciones que se han presentado en este nuevo paradigma filosófico sobre
la disolución de los grandes pensamientos o de los grandes pensamientos filosóficos. Esta cultura líquida a la que se refiere o, o esta plasticidad exagerada de la verdad, donde la posmodernismo y posverdad conviven, donde no se puede hacer referencia a la verdad porque al parecer es políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera. Prevalece pues la filosofía del sinsentido. Tenemos que volver al análisis real de lo que las cosas nos proponen. Tenemos que dejar de lado este deconstructivismo que se plantea en la posmodernidad. Tenemos que dejar de lado esta aberración sistémica sobre los contenidos y la interpretación propia de cada persona como una verdad inherente. Yo le sugiero a todos los posmodernistas que creen que no hay una verdad, que se vayan al sexto piso y se avienten. Y discutimos sobre la verdad en cuanto lleguen al piso. Yo creo que eso es lo único que se puede decir, porque el sinsentido es excepcional, raya en lo absurdo. Es lo que tengo que decir. Muy bien, permíteme. Johnny Chávez, saludos desde California, gracias por compartir el conocimiento. Y nos dice Luis García. Gracias, Nico, por la presentación. Comentaste que en la Edad Media no se hizo una investigación propia sobre la libertad humana más allá del libre arbitrio, y me parece que podríamos decir que donde hay gracia no se requiere libertad. ¿Estarías de acuerdo? Mi Luis, un saludote. Dice San Agustín que no está de acuerdo contigo. No, San Agustín dice que la gracia perfecciona la libertad. O sea, la libertad es un atributo o un regalo divino del cual no se puede eximir el ser. O sea, está dotado de sus dos facultades y esas dos facultades le proponen el juicio. Y toda operación requiere el discernimiento. Pero la gracia es una luz extra, o sea, es una luz que ilumina íntimamente al ser para que tome la mejor decisión. En eso el pensamiento de San Agustín es muy claro. No, la gracia tiene que ir acompañada de la libertad. No sé si con ello contesto. Perdón, y refiriéndome al estudio sobre la libertad, yo creo que se malentendió un poquito. Son estudios muy extensos sobre la libertad y la libertad en muchos aspectos. Yo diría que no hay novedad en los enciclopedistas, no hay novedad en los modernistas. Erasmo de Rotterdam, Nicolás de Cusa, a tantos pensadores que dan pie al modernismo, pues tienen un sentido crítico muy profundo sobre la libertad, pero pensadores como San Cayetano o pensadores como San Alberto Magno
o pensadores como el propio Santo Tomás también tienen estudios profundísimos sobre la libertad, no solamente sobre el libre albedrío, sino sobre la libertad positiva y sobre la libertad negativa, sobre todo aquello. Lo que sí es que el enfoque que se vierte sobre la libertad es como una potencia humana únicamente, es como producto de la reflexión sobre la voluntad, donde la gran pregunta es si primero se da el entendimiento y después el acto voluntario, o el acto voluntario condiciona el entendimiento para que ejerza presencia en lo que la voluntad ha movido. Esas son cuestiones muy grandes que se tocan en toda la tradición, que son cuestiones primero muy arduas, que tenemos que platicar con una cerveza. Rafael Argüello, desde lo ético, ¿la libertad debe tener límites para que pueda existir en comunidad o cualquier límite ya la convierte en una ilusión? Yo creo que son como 4 preguntas, doctor. Un saludo, doctor. Es mi compañero. Son como 4 preguntas en una. La libertad exige límites porque es elección. Así de sencillo. Si no hubiera límites, no hubiera objeto por elegir. Y en tanto a que la libertad ética está condicionada en su elección, la metafísicamente hablando, la libertad es producto o es un modo de la voluntad. Si es un modo de la voluntad y de la intelección, desde luego que es informada, la intelección lo único que busca es la verdad. El objeto propio de la intelección es la verdad y el objeto propio de la voluntad es la bondad. Todo acto libre es querido por la bondad que se le presenta, por la conveniencia que se le presenta. Y toda bondad que se le presenta como verdadera. No hay engaño en el objeto, no hay engaño en el ser, no hay engaño en el ente, no hay posibilidad de engaño. El engaño puede ser producto de la razón o de la ignorancia. Podemos elegir en función de un poco conocimiento, un bien que nos parezca bien y que nos cause un daño, porque producto de la ignorancia sobre ese bien, pues caemos en el error. La contradicción no está en el objeto, la contradicción está en el conocimiento. Entonces, en ese sentido, doctor, la ignorancia es fatal para la elección y la ignorancia es propia del conocimiento. Y todo aquello que se elige en un marco de ignorancia o de poco conocimiento o un acto absurdo y aberrante, con toda seguridad, produce un mal en el ser. ¿Qué es el mal? Es la carencia de la bondad propia de nuestra propia construcción. O sea, todo aquello que nos hace ser mejores. El mal óntico o el mal ontológico en la ética no existe. Así es. Siempre, siempre todo lo que elegimos es bueno y conveniente. En donde existe es en el mal moral, que es la carencia de la bondad. No sé si con esto quede una respuesta clara. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la libertad y el libertinaje? ¿Cuál ofrece mayor felicidad? ¿El hombre debe buscar ser feliz? Ay, qué bueno que me pregunten, porque va a responder Aristóteles, yo no. Este,
La felicidad únicamente se encuentra en tanto que produce perfección al ser. O sea, que produce que el ser sea más ser, que el ser sea menos esencia y más acto, que sea más conforme su esencia. El libertinaje es lo que en Aristóteles es el extremo. Para Aristóteles el justo medio es la virtud y el exceso, que es el libertinaje, es el vicio. El vicio, el vicio es un hábito malo. O sea, el vicio no produce más que placer momentáneo, satisfacción momentánea, pero no perfecciona al ente, no perfecciona al ser en su naturaleza. El bien que produce es efímero y dijera moralmente anodino. O sea, es un bien que pasa de largo. Es un bien que produce una satisfacción inmediata, pero que no perfecciona al ser. Lo que perfecciona verdaderamente al ser es el hábito o el ejercicio de la libertad en tanto que eliges, en tanto que se elige con perfección. O sea, el juicio prudencial es, eh, es no se puede obviar el juicio prudencial en ningún acto. Y en ese sentido, el libertinaje no produce más que placer, pero el placer no perfecciona el ser. Si se busca la felicidad, si se busca la felicidad como felicidad, el libertinaje no es ni cerquitas, no es ni cerquitas el camino. Dicen que la felicidad es la permanencia o la tendencia al bien sumo y permanentemente. Así. O sea, el sumo bien y tenerlo permanentemente. Esa es la reflexión sobre la felicidad. Y el libertinaje no se acerca a ese camino. Comenta Abel Alcalá, cuando menos se conoce al hombre, más confusión presenta el tema de la libertad. Ciertamente. O sea, ciertamente, una verdadera antropología es el adecuado marco o es el adecuado marco para el estudio de la libertad y el estudio propio de la antropología filosófica o del ser en, o del ser humano en su constitución de cuerpo y alma y en sus potencias tanto físicas como espirituales es lo que verdaderamente puede condicionar el estudio hacia la libertad. Si se define al hombre como sensación o si se define al hombre únicamente como trabajador o como homo habilis, etcétera, etcétera. O sea, si se reduce sustancialmente su estudio, se parcializa, va a conducir a errores, va a conducir a errores. Una verdadera antropología es la que propone con seriedad, con seriedad, todo el marco teórico acerca del conocimiento y perfección del ser. Bien, la última pregunta del día de hoy por Armando Robles. La virtud movida por la gracia como hábito pareciera que automatiza los actos por la facilidad con que ayuda a que se realicen, pero no elimina la libertad. ¿Sería así? Maestro, totalmente de acuerdo con usted. La gracia es el lubricante.
La gracia es la gracia es el marco que acoge nuestra propia responsabilidad. La gracia es el marco que acoge, pero no solo la libertad, el marco que acoge a la persona completa, o sea, al ser humano íntegro en todo su ser, y lo acoge para que toda la sinergia de sus propias decisiones estén adecuadas a su propia esencia, a su propia naturaleza y a su propio fin. Entonces, la gracia es el lubricante. La gracia jamás, o sea, jamás inhibe ni condiciona la libertad, pero ni siquiera la favorece, ni siquiera la favorece. Simple y sencillamente la ilumina. ¿Qué quiero decir con la ilumina? Dice el doctor Polo que la Virgen María es luz transparentada. O sea, es aquella condición que sin, sin cegarnos, pone en claridad todo aquello que está. Esa luz transparentada es la gracia, es aquello que nos hace ver con claridad la profundidad de cada uno de nuestros actos en relación al fin. No sé si con esto dejo un poco de claridad en ello. Bueno, iba a ser el último, pero como estamos a destiempo en el Facebook, llegó otro comentario, permítame un segundito. Dice, hoy en día, con la influencia de algoritmos y redes sociales que guían nuestras decisiones, ¿nuestra idea de libertad es auténtica o está mediada por fuerzas invisibles? Excelente pregunta que nos la va a venir contestando de manera formal y muy amplia la doctora. A ella le va a tocar precisamente libertad de inteligencia artificial. Como les digo, todos estos temas van a tener que explicarse un poquito más, pero yo le voy a tratar de responder de una manera sucinta. En el ámbito de la libertad interpersonal, la condición necesaria para la toma de decisiones es el vencimiento de la ignorancia culpable. Eso es todo. O sea, a usted puede influenciarla todo, pero mientras mantenga una inteligencia, y cuando hablo de inteligencia, no estoy hablando de aquel conocimiento que se obtiene, sino de aquello que formalmente es leer por dentro, aquello que nos hace ver en cada una de las cuestiones lo que de bueno, de malo, lo que de positivo, lo que de negativo, lo de conveniente o inconveniente tenga. Ese juicio práctico nacido de la prudencia, que ilumina la razón y mueve a la voluntad, es lo único que nos protege, contra todo este mundillo de inercias que evoca por manejar nuestra propia voluntad. Y claro que estamos expuestos. Y ya desde Iván Sartori, cuando apareció la televisión, se quejaba Iván Sartori de que había llegado un enemigo y se había instalado en la sala de nuestra casa. Pues yo le digo que hoy se instaló hasta en el baño de nuestra casa. Ya no podemos ir al baño sin llevarnos el celular y tener que ver cuando menos la mitad de anuncios entre TikTok y TikTok. No sé qué es más peligroso, si el TikTok o los anuncios, pero yo creo que la responsabilidad
es una responsabilidad personal. Muy bien, pues agradecemos a todos los que nos acompañaron en la transmisión de hoy. Muchísimas gracias a Nicolás Anet Fraire, presidente de la Federación Nacional de Filósofos, que nos ha dado esta apertura a este ciclo de conferencias sobre la libertad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo que conforma la Sociedad Filosófica de La Laguna, también a Abel Alcalá, que es su presidente, por la organización de estos eventos. Los esperamos el próximo viernes precisamente con el maestro Abel Alcalá, hablándonos sobre el análisis de la libertad de Santo Tomás. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en nuestras redes sociales. Por favor, ayúdenos a compartir y difundir el pensamiento filosófico, dándole like a estos videos, compartiendo, invitando a más personas a que se unan para un momento de cultura y filosofía. Nos vemos entonces cada viernes hasta que se nos acaben los ponentes. Yo creo que esta ciclo de conferencias también brinque el año como las del año pasado. Así es que con todo gusto los vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias a todos. Aquí despedimos la transmisión. Muchísimas gracias.